La banda sonora de Minecraft es muy especial. Cuando C418 tuvo que enfrentarse a componerla, pensó lo primero que pensaríamos todos. Pues vamos a poner una música misteriosa para las cuevas y las minas, otra más pacífica para los refugios, incluso una épica para cuando estés luchando contra hordas de zombies y esqueletos. O hacer músicas distintas para cada bioma, pero tuvo que descartar todas y cada una de esas ideas por cómo jugaban los jugadores, por cómo detectaba el juego los espacios y por las tremendas limitaciones que tenía el motor de sonido del juego. Y sin embargo, fue gracias a estas limitaciones que C418 terminó haciendo una de las bandas sonoras más memorables e innovadoras de la historia de los videojuegos. Y hoy vamos a ver cómo. La música es la hostia, tío, a mí no me jodas. Cuando piensas en, joder, buena música de videojuegos, no creo que nadie diga, hostia, Minecraft, ¿sabes? Y a mí me flipa, tío, pero me flipa, Cuando empiezas una partida nueva en Minecraft, el mundo es generado proceduralmente. El mundo de cada partida es diferente. Primero tu ordenador genera lo que se llama un mapa de ruido de Perlin y decide interpretarlo como un mapa de elevaciones del terreno. Pues a lo mejor decide que lo blanco son montañas y lo negro son valles. Y como se ve en las animaciones del youtuber AntVenom, esto se vería así. Relieve sin detalle. Además, el software decide poner agua en todos los bloques que estén vacíos, expuestos y con i menor o igual a 62. Luego hace otra pasada cambiando los bloques genéricos por tierra, arena y luego crea los sistemas de cuevas, que son enormes. Y finalmente añade los minerales y los árboles, flores, aldeas, templos y ahí ya te pone a ti en un punto de ese mundo y empiezas a jugar. Imagina que haces un juego donde diseñas un escenario igual para todo el mundo. Podrías poner una frontera invisible en la entrada de este cobertizo random para que al cruzarla el jugador colisione con ella y active la música de cobertizo. Y al salir la música se quita. Y te da la sensación de que el cobertizo es un espacio en el que pasan cosas. Pero aquí, ¿cómo define el juego cuando unos bloques son tu casa? Cuando estás completamente cerrado al exterior. Entonces, si tu refugio no tiene paredes, ¿no contaría como casa? Y si en la mitad de una expedición coges y cavas un par de bloques en mitad de la ladera de una montaña, te metes dentro y lo tapas, entonces eso ya sí sería una casa. Ahí tendría que empezar a sonar el tema de casa. Y si de pronto estás en tu casa y rompes el bloque de una pared, entonces la música tendría que parar al instante. O esto, por ejemplo, parece una cueva, pero ¿y si cavas hacia arriba? ¿Y si haces unas escaleras? ¿En qué momento es exterior y en qué momento es cueva? ¿Y si cambias todos los bloques por bloques de diamante? ¿Y si la cueva es tu casa? La cuestión es que al ser un mundo tan maleable, hecho de piezas que puedes quitar y poner como si fueran legos, programar un detector de espacios que entendiera dónde estás y qué está pasando presentaba muchos problemas. Además, para un jugador, su casa es esto, o esto, o esto, o esto. Y eso ya es demasiado contexto humano que el ordenador simplemente no entiende. Pero vamos, tantos problemas daba esto que ni siquiera había un atenuador de sonido. O sea, si yo cojo una oveja y la encierro en una jaula maciza de hierro y le pongo por encima una capa de tierra y por encima una capa de piedra, sigue sonando a oveja cercana. Por eso oyes a los malos todo el rato como si estuvieran en tu oreja cuando están al otro lado de la pared en una cueva. Porque el juego no los detecta como encerrados en un espacio distinto al que estás tú. Para el juego todos son cubos en una retícula. Así que, con todo eso, finalmente C418 y Notch, el desarrollador, tomaron una decisión. Fue la mejor decisión que podrían haber tomado. Ellos sabían que para ti habría momentos épicos, como poner el último bloque de una construcción enorme. Pero si el juego no puede detectar esos momentos, ¿cómo puede la música realzarlos? Pues la solución fue hacer que la música se pusiera de manera aleatoria. A lo mejor había estrechos de 15 minutos en los que no sonaba nada y luego de pronto sonaba una canción, o 3 seguidas, al azar, esperando que alguna vez coincidiera con algún momento muy épico de tu partida. Que de las decenas de momentos memorables que habrás vivido, pues habrá uno en el que, por ejemplo, lleves toda la noche sobreviviendo a duras penas, pero consiguiendo un montón de objetos guays, y de pronto llegues y veas tu casa en el horizonte y empiece, por azar, a sonar la música. Y coincida con la salida del sol y sientas la seguridad del refugio que has construido y lo mucho que has avanzado desde que empezaste la partida. Y que eso te deje con la boca abierta,
como si alguien lo hubiera hecho aposta. Que sientas que hay alguien como observándote que pone música a tus acciones, que justo ha encajado todo perfectamente. Y la que suene será una pieza que habrás escuchado decenas de veces, una pieza más de la banda sonora. Las veces previas que la has escuchado no ha significado nada para ti, pero esta vez, de todas las veces, ha coincidido con un momento que para ti era épico. Y entonces se ha creado de manera espontánea una situación mágica. Dice C418 en una entrevista con The Guardian que la gente todavía me viene y me cuenta la historia de cómo hicieron una cosa o la otra y justo la música apareció, y que fue como magia para ellos, aunque es música totalmente random. De hecho, hay gente en foros convencida de que la música suena cuando sale el sol o cuando anochece, porque ese es el patrón que ellos creen haber encontrado en el caos. Pero los usuarios que han analizado el código de Minecraft han visto que suena de manera completamente aleatoria. La música aquí es una mecánica más del juego, es una mecánica muy innovadora e interesante. Es como una especie de sesgo de confirmación musical. Es como si cojo y digo que aquí va a salir un 6 y que aquí va a salir un 3 y un 4. Parezco Dios, pero lo que no estáis viendo son las otras 300 tomas en las que no han salido estos números. En Minecraft tampoco ves todas esas veces en las que la música sonó y no te encajó con nada. Vamos, sí las ves, pero no te fijas. Eso es lo que es brillante de todo esto. Podrían simplemente haber puesto música de manera continua, o no haber puesto música, pero eligieron este híbrido que crea significado por azar. Pero esto es solo la mitad de la historia, porque conseguir hacer música que suene bien cuando la pones de manera random, pues no es fácil, no te vale cualquier tipo de música. Si fueras por Minecraft y empiezas a sonar esto, pues pensarías que algo muy chungo está pasando. Así que, ¿qué música podría funcionar en Minecraft? Pues resulta que alguien ya se preguntó algo parecido en 1978. El músico Brian Eno, pero no estaba jugando a Minecraft, estaba en un aeropuerto y oyó música pop rock sonando por los altavoces y dijo, vamos a ver, esto no tiene sentido, esta no es la banda sonora de un aeropuerto. Llevo aquí 3 horas esperando para coger el avión, va con retraso, he tenido que madrugar, me han cobrado 10 euros por un café y me pones Bruno Mars, que es lo mismo que estaba sonando el otro día en el bar con mis amigos, pero ahora no estoy en el bar con mis amigos. ¿Qué música podría ponerse durante horas? Que no moleste las conversaciones entre pasajeros, que pueda ser interrumpida por los anuncios de megafonía sin que eso sea un drama, que exprese lo que la gente realmente vive en los aeropuertos. Pues según Brian Eno, la respuesta a todo eso es esto. And so I wanted to create a different feeling, that you were sort of suspended in the universe and your life or death wasn't so important. Es de hecho el primer álbum de la historia comercializado como música de ambiente. Y está basado en los mismos principios en los que 33 años después estaría basada la banda sonora de Minecraft. Es una música que no tiene dirección, son texturas, acordes fijos. Música que casi uno podría usar para relajarse o meditar. El que sean piezas tan tranquilas, de hecho en los archivos del juego los desarrolladores a esta la llamaron internamente Calm 1, es lo que permite que cuando vayas por Minecraft y empiece a sonar, pues encaje con casi cualquier tipo de situación. Pero es que quiero recrearme en que no es que sea tranquila, es que es ridículamente tranquila, porque no pasa nada en toda la pieza. Dura 4 minutos y tiene un acorde. No una secuencia de acordes, no, un acorde, fa sostenido. La armonía no cuenta ninguna historia, la melodía tampoco porque se repite en bucle. Y casi se podría decir que la pieza no va a ningún sitio. Y sin embargo sí que consigue contar una pequeña historia por los instrumentos que usa. El loop que hace empieza muy suave, con un piano. Piano ya es un instrumento bastante suave de por sí, pero es que encima le quita los agudos, con lo que en producción se llama un low pass filter, un filtro que deja pasar solo los bajos, para darte la sensación de que el piano está como al otro lado de una pared o algo así. Y poco a poco van entrando otros instrumentos, unas cuerdas. Y llega un clímax, que también es bastante suave. Y luego vuelve a apagarse conforme los instrumentos se van yendo.
Pero todo esto, que al final es una estructura de introducción, nudo y desenlace, lo ha construido con ambientes, con timbre, no con armonía, ni melodía, ni ritmo. Y el resto de piezas de Minecraft también son así. Algunas tienen más ritmo o más acordes, a lo mejor 2 acordes o 4 acordes, tampoco se viene muy arriba. Pero todas comparten la sensación de ser, pues, música de ambiente. Pequeña nota. Aunque Brian Eno se considere una figura fundamental de la música de ambiente, eso no quiere decir que C418 se inspirase en Brian Eno concretamente, pero la música de ambiente se ha desarrollado mucho más después de Brian Eno. Y también es verdad que algunas piezas de Minecraft, por tener ideas más rítmicas, quizás sería mejor clasificarlas como música minimalista, aunque para el jugador el resultado es el mismo. Pero ocurre una cosa, que es que aunque sea música de ambiente o minimalista, las pequeñas melodías tienen identidad. Se te quedan, las reconoces. Oh, sí, nena. Dámelo todo, papi. Se vuelven temas reconocibles. A ver, tío, esta música de Harry Potter me encanta. Que sea música de ambiente no quiere decir que sea música genérica, ni mucho menos sustituible. Y por ser identificable, eres capaz de asociarla con recuerdos, con momentos del juego. No la confundes con cualquier otra música de ambiente, es la música de ambiente de Minecraft. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Y esta es sin duda la mejor música que podría haber tenido Minecraft. Vamos, eso pienso yo. Al final Minecraft es un juego que está lleno de estímulos, pero que es lento, es contemplativo, en el que puedes pasar tranquilamente 1 hora minando un tipo de material. Y de pronto, de manera aleatoria, cada X minutos, una de estas piezas hace fade in, suena y se va con un fade out. Y en muchos casos tú ni te enteras. Y al final es la mínima expresión que puede tener la música sin perder su capacidad de ser identificable y de almacenar significado. Que la guardes en tu memoria como esa pieza única que te hace recordar ese momento en el que viste amanecer mientras la oías sonar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado tenéis también el análisis de Dark Souls en la descripción y un directo analizando bandas sonoras de videojuegos. Os dejo los links en la descripción y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Y que aquí va a salir un 3 y un 4.